Doctor Arturo Barraza, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los miembros de este colectivo, de este trabajo. Es un honor para mí que me hayan elegido para platicar un poco con ustedes al respecto de esta temática sobre los diseños de investigación en el paradigma cuantitativo como en el paradigma cualitativo. Quiero yo hacer como un planteamiento general de los mismos. Es necesario antes de iniciar hablar que la perspectiva de los diseños en verdad es amplia y es a mucho detalle. Incluso puede prestarse a todo un diplomado para analizar una diversidad de características y cuestiones que hay que revisar en los diseños de investigación. Sin embargo, pues aquí vamos a plantear algunos en términos generales para que en el carácter de investigación, cuando digo ya he investigado en un paradigma específico, voy a integrarme ahora a investigar, aventurarme a investigar en otro paradigma, pues esto puede ser alguna opción. De igual forma, si somos nuevos, somos novatos en el ámbito de la educación, perdón, de la investigación, pues esto nos puede servir un poco para precisar hacia dónde perfilar mis proyectos de investigación. Quisiera iniciar mencionando los conceptos de diseño, porque hablamos de diseño de investigación. García y Pereda señalan que el diseño de investigación es un conjunto de reglas a seguir para obtener observaciones sistemáticas no contaminadas del fenómeno que está constituyendo el objeto de estudio. Entonces ellos parten en esta idea de reglas a seguir. Hay reglas que seguir para no contaminar. Esta cuestión de si me salgo de esas reglas, estoy contaminando el fenómeno. Mientras que categorizando algunos conceptos que dan André Deg, Arnaud, Kerlinger, Martínez y Arias, ellos señalan que el diseño es un plan estructurado de acción elaborado en función de los objetivos básicos y que se orienta a la obtención de datos relevantes para resolver el problema planteado en la investigación. Entonces, es un plan para resolver esa pregunta de investigación, ese problema que se ha planteado. Así entraríamos con la idea de por qué los diseños, por qué tener un diseño para realizar investigación. Quisiera entonces abrir esta charla con los diseños que son parte del paradigma cuantitativo. Y aquí voy a retomar un texto, digamos, que yo lo considero clásico, el de Campbell y Stanley, Donald T. Campbell y Julian Stanley, de 1970, que hacen una clasificación de los diseños en preexperimentales, experimentales y cuasi experimentales. Voy a permitirme ir platicando sobre cada uno de ellos e inicio con este que dicen que es como el mínimo, el punto mínimo de referencia, es el clásico o más utilizado, donde nada más se presentan en una exposición del grupo a una variable o acontecimiento específico, y eso se mide, hay una observación. Esto que tenemos aquí de X y O es el diseño, así es. La X significa la exposición del grupo a una variable o a un acontecimiento específico. Mientras que la O es el proceso particular de observación o de medición que se va a realizar efectivamente con un instrumento previamente validado. Aquí estaremos hablando ya cuando tenemos los instrumentos llenos de confiabilidad para poder realizar la investigación. Entonces, este primer diseño, Campbell y Stanley señalan que presenta varios inconvenientes con respecto a llegar a deducciones propias de la investigación cuantitativa. Las variables externas no pueden controlarse, entonces lo que estamos midiendo es complicado precisar que únicamente vienen de esa exposición de esa variable. Hay variables extrañas interviniendo y entonces en los resultados que se presentan debe mencionarse que es este diseño. En algunas ocasiones le denominamos el descriptivo, cuando únicamente describimos cómo está la población, cuando decimos cómo están los sujetos inmiscuidos en la medición. Hablamos de porcentajes, de cantidades al respecto de determinadas características que se han
deseado medir como parte de la pregunta de investigación de este tipo de proyectos. Otro diseño, el que denominan también de preexperimentales, es ya el de pretest posttest de un solo grupo. Cuando tenemos un solo grupo y hay pretest y hay posttest, bueno, aquí ellos dicen que en este diseño no es posible controlar también algunas variables externas. Están involucradas variables externas. Y entonces hago un pretest, hay una medición previa a la experimentación o a esa variable. El pretest es el proceso particular de observarlo. Entonces aquí en el diseño la O1 significa el pretest, cuando mido antes de que ocurra ese acontecimiento, esa variable. Concretamente, ya una vez en la toma de decisiones del trabajo del preexperimento, pues se puede decidir manipular esa variable. Entonces podemos poner propiamente esa variable al grupo. La X es la variable que ocurre situacionalmente, mientras que la O2 ya es el post-test, mido después de que ha ocurrido. Esto es preexperimental. Aquí no hablaríamos aún de una cuestión explicativa, es solo preexperimental. Hago una medición antes de que ocurra la presencia con la variable o el acontecimiento, luego permito que ocurra esa variable, ese acontecimiento, y vuelvo a hacer una medición para saber qué cambios hubo, pero debo estar consciente que hay variables extrañas que están ahí interviniendo, en ocasiones afectan los resultados y deben ser parte de las conclusiones o de las implicaciones que se narran al final de la interpretación de los propios resultados. El siguiente diseño, entonces, es este que tengo en el círculo del lado inferior derecho, donde la X está antes de las observaciones, es decir, aquí no hay un pretest, solo hay posttest, pero tengo dos grupos. El Campbell y Stanley le denominan comparación de un grupo estático. Sin embargo, para el diseño aquí incluyen unos guiones. Estos guiones hablan de dejar un tiempo determinado que se decide a partir del objeto de estudio de esa variable, incluso del instrumento que se está utilizando para medir. Entonces, hay una situación, una variable, un acontecimiento, y posteriormente se deja un periodo, que transcurra un periodo, y se aplica una medición, pero en dos grupos, tanto en el grupo que ocurrió esa variable, ese acontecimiento, como en un grupo donde no ocurrió. Y entonces ya los análisis buscarían las diferencias estadísticas que ocurren entre ambas mediciones, tanto de un grupo que fue expuesto a esa variable, a ese acontecimiento, como el grupo estático también que no recibió, que no estuvo expuesto a esa variable, a ese acontecimiento. Aún hablamos entonces de diseños preexperimentales. Aquí entonces llegamos a encontrar, o en algunos términos de metodólogos, está la cuestión correlacional. Podemos encontrar algunas variables en esas mediciones donde podamos establecer correlaciones, lo cual no implica que a su vez podamos trabajar con hipótesis. Algunas veces propiamente por las variables, el objeto de estudio que decidimos abordar, el instrumento que estamos utilizando para la medición, pues establecemos sí variables que decidimos someter a correlaciones a partir de las pruebas estadísticas que también se decidan implementar. Y entonces encontramos aquí el nivel correlacional, donde podemos tener alguna hipótesis sin llegar a cometer el error de llegar a la confirmabilidad de hipótesis. No confirmamos hipótesis, sino que la hipótesis puede guiarme nada más en la realización de las pruebas estadísticas. Sin embargo, no llegamos todavía a la explicación de esas variables de esa experimentación, porque son estudios preexperimentales. Pasando entonces propiamente a un nivel explicativo experimental, nos encontramos con los estudios, los diseños experimentales. Y aquí pongo esta imagen porque es un experimento
que parece muy sencillo, pero de pronto sí ha cambiado bastante. No sé si lo han visto. Han grabado cuando en algunos lugares concurridos donde se utiliza mucho el elevador, una serie de participantes que son actores propiamente del experimento, entran al elevador pero dando la espalda a la entrada, porque comúnmente miramos la salida y ahora en este experimento, pues quienes están actuando como ello, entran y le dan la espalda y observamos a ver qué ocurre con los sujetos de experimento, los individuos experimentales que ingresan al elevador y se dan cuenta que todos le están dando la espalda y no se explican y no lo preguntan. No saben el por qué, no lo preguntan, pero siguen lo mismo que están haciendo los demás. Algo así pensamos o analizamos cuando llevamos a cabo entonces los diseños experimentales. Campbell y Stanley nos proponen entonces primero los diseños experimentales que son de grupo control con pretest y posttest. Este es como el diseño más utilizado, el que comúnmente se utiliza cuando tengo un grupo experimental, pero también un grupo control que me va a permitir darme cuenta que los cambios que aparecen en el grupo experimental no se dan de manera natural. Es el círculo que tenemos ahí del lado izquierdo, el más grande, el lado izquierdo inferior, donde la X pues sigue figurando como la variable, el acontecimiento, cuyos efectos son los que se quieren medir. Pero ahora tenemos la presencia de la R antes de las O. La R significa que los grupos fueron conformados de manera aleatoria. Es decir, para que sea experimental, para que pueda controlar la validez interna, dice aquí, se ha logrado por aleatorización para controlar la validez interna, entonces generó grupos de manera aleatoria exclusivamente para fines del experimento, del estudio. En ellos entonces aplico los pretest. La O1 es el pretest, es el proceso de observación o medición previo a la exposición de la variable o del acontecimiento, es decir, de la X. La O3 también es ese pretest de la observación o medición donde en el grupo donde no se va a presentar, no se presentará la exposición, pero al mismo tiempo, en un mismo periodo hacemos la medición tanto en el grupo que va a ser el experimental, donde vamos a hacer el experimento, como en el grupo control donde no llevaremos a cabo o no estará expuesto a esa variable o a ese acontecimiento. Eso es el O1 y el O3. Posteriormente de que ocurre la variable, el acontecimiento, eso que movimos, ahora realizaremos un post-test. Primero el post-test, en el post-test que es la O2, en el grupo específico donde se mantuvo a la variable o el acontecimiento donde recibieron ese experimento, y también lo hacemos, como menciona ahí, la O4, la observación o medición donde no se presentó la exposición o el acontecimiento. Luego se pasa a la decisión de las pruebas estadísticas que se van a emplear para comprobar los resultados a los que se llegan. Y entonces poder aceptar provisionalmente o desechar algunas hipótesis que se hayan planteado, pero todo de acuerdo con la prueba estadística inferencial que se haya decidido emplear. Puede ser una TED-Student o una NOVA, donde se comparen estas diferencias estadísticas entre pretest y posttest del grupo experimental y también el pretest posttest del grupo control, o hacer las comparaciones entre los posttest tanto del grupo control como del grupo experimental. Para que sea experimental, entonces, tienen los grupos que haberse realizado de manera aleatoria exclusivamente para el experimento. Hablamos entonces de diseños experimentales. Posteriormente hablaremos un poquito de los cuasi experimentales, por si tienen esa duda. Hablando también de diseños experimentales, está muy prestigiado diseño de 4 grupos de Solomon, que constituye considerar también los factores de validez externa. En el libro de Campbell y Stanley hablan más explícitamente
decidí no retomarlo en esto. Si hay dudas, pues podremos profundizar un poco en su obra al respecto de las cuestiones, los criterios de validez interna y externa de estos diseños que propiamente pueden ayudarnos a tomar decisiones de ello. Sin embargo, es importante que sea el propio objeto de estudio, las variables que estamos retomando, la teoría que se está analizando de esas variables, la que nos permitan también guiarnos hacia la decisión de estos diseños de investigación. Los 4 grupos de Solomon, entonces como lo ven ahí en el recuadro, son 4 grupos conformados de manera aleatoria también, es decir, exclusivamente para el experimento, pero donde los 2 primeros, se fijan que los 2 primeros grupos son semejantes al diseño anterior. Tenemos pretest post-test en el grupo experimental, pretest post-test en el grupo control, pero luego los otros 2 son semejantes a un estudio los grupos son un estudio de preexperimental. Sin embargo, como fueron hechos de manera aleatoria, aquí se está considerando entonces esa validez, porque los grupos fueron hechos de manera aleatoria para el experimento. Sin embargo, en ellos no se aplica un pretest, sino que únicamente se hace el posttest y se hace esos análisis, se toma la decisión de la prueba estadística inferencial que se utilizará para hacer las comparaciones entre las diferentes mediciones que se llevaron a cabo. Hay 6 mediciones entonces, de las cuales 2, que es la O1 y la O3, son pretest, mientras que las O2, 4, 5 y 6 son post-test. 2 de ellas después de que ocurrió la variable, el acontecimiento que consideramos el experimento, y las otras 2 se hacen a los grupos control que no fueron sometidos a la variable o al acontecimiento explícito de ello. Aquí entonces los diseños experimentales que proponen Campbell y Stanley en su obra. Otro entonces es también parecido a algún diseño preexperimental. Le denominan grupo control con post-test. Dice, es posible conformar grupos aleatoriamente. Aquí la cuestión de llamarle experimental es que los grupos fueron conformados de manera aleatoria. Se dan cuenta que entonces es semejante a los otros 2 de los grupos de Solomon. Fueron conformados de manera aleatoria. Ocurre la variable, el acontecimiento en esos grupos. Fueron hechos solo para el experimento. En uno de ellos ocurre, pero no se hace pretest. En este tipo de diseño no se aplica un pretest, únicamente se aplica el posttest, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, únicamente para medir esto, el después del acontecimiento, después de la variable a la que fueron sometidas. A este se le denomina entonces grupo de control con post-test, únicamente post-test, por eso se le denomina así. Continuamos ahora entonces con los que denominan diseños cuasi experimentales. En los diseños cuasi experimentales tenemos primero que se llama series cronológicas. Es un proceso periódico de medición. La O sigue significando ese proceso particular de observación y de medición, pero se hace de manera periódica. ¿Qué tan periódica? Bueno, esa decisión la toma el investigador conforme a lo que se desea medir y al instrumento que se está utilizando. Aquí en el diseño que ellos proponen hay 4 mediciones antes de que ocurra la exposición a la variable o al acontecimiento, a ese experimento, a esa X, hay 4 mediciones previas. Ok, podríamos llamarle entonces 4 pretest. Sin embargo, esa periodicidad que se llevó a cabo cronológicamente trae consigo algunos datos importantes que tendrían que ser analizados. Una vez que se expone al grupo a la variable o al acontecimiento, entonces nuevamente se vuelve a realizar esta observación, esta medición en otras 4 ocasiones, que sean ocasiones cronológicamente distribuidas. La decisión de esa distribución de ese tiempo
cada cuándo se realiza, pues van a estar determinadas por el instrumento, por la teoría propiamente de demanda al instrumento, la variable que se está utilizando como experimento, pero el diseño está de esta forma. 4, podríamos decirle así, 4 pretest en un solo grupo de manera cronológica y 4 posttest cronológicamente en el mismo grupo experimental. Pero aquí, entonces, se le denominaría cuasi experimental porque en el grupo no hay una R, no hay una conformación del grupo aleatoriamente para fines del experimento, sino que se tomó un grupo o un sujeto o unos sujetos periódicas cronológicamente y luego se sometió a la variable al acontecimiento antes de continuar esta medición cronológica. Esto ya hablamos de diseños cuasi experimentales. Y entonces el diseño cuasi experimental más utilizado es este, donde hay un grupo de control no equivalente. No equivalente porque puede ser no semejante, lo dice ahí. Los grupos aquí no hay una R, no fueron conformados de manera aleatoria exclusivamente para el experimento, sino que fueron conformados de manera natural, pero el investigador debe buscar que sean lo más similares como la disponibilidad lo permita. ¿A qué nos referimos con esto? Quisiera dar un ejemplo de un contexto particular de una institución de educación primaria. Entonces se podrían utilizar como grupos de la investigación al quinto A y al quinto B. Quinto grado, sección A, quinto grado, sección B. Fueron conformados naturalmente conforme a la inscripción, a las decisiones de las autoridades directivas y están ya conformados, pero se utilizan para hacer la experimentación, por eso hablaríamos de algo cuasi experimental. En un dado caso que no hubiera grupos así paralelos, quinto A y quinto B, que solo tenga un solo quinto, entonces buscaría las características de los otros grupos que sean tan similares como la disponibilidad lo permita. Es decir, podría revisarlo, hacerlo con un cuarto grado o con un sexto grado, que son los que están periféricos al quinto grado, pero tendría que analizar también las características de los sujetos para que fueran lo más similares posibles conforme a lo disponible en la institución se permita. Pero tendría que hablar que es cuasi experimento porque aquí pues sí están en duda algunas cuestiones de validez, es decir, hay variables extrañas que están interviniendo, variables que se dieron de manera natural en el grupo una vez que fue conformado. Hay algunas interacciones, algunas variables que propiamente acontecimientos que están interviniendo en los sujetos que conforman los grupos que puede afectar entonces las mediciones que se realizan. Nos damos cuenta que también aquí proponen ellos esto de los guiones, de tener en cuenta una distribución periódica entre el pretest, la realización del pretest en el grupo control y en el grupo experimental, dejar pasar un tiempo, luego someterlos a la variable o al acontecimiento que ya se ha tomado la decisión, este experimento, posteriormente permitir que transcurra un tiempo, se dan cuenta que ahí están los guiones distribuidos al respecto en el propio diseño, para permitir que haya un tiempo antes de aplicar el post-test tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Es decir, lo que ellos señalan es que no sean inmediatamente antes del experimento ni inmediatamente después de ocurrida la presencia de la variable o del acontecimiento. Hay que dejar pasar un tiempo determinado. Con ello, entonces, llego a la parte donde termino con los diseños de corte cuantitativo, que estarían en el paradigma cuantitativo. Estos diseños, entonces, sí implican una rigurosidad, tanto en el considerar las variables, el considerar una cronología, un tiempo,
una distribución propia incluso aleatoriamente de los sujetos participantes, incluso de la muestra. Obviamente en cada uno de los diseños hay algunos otros detalles que están inmiscuidos. Sin embargo, lo que me interesa propiamente en este encuentro es presentarles los diferentes tipos de diseños para que ustedes puedan despertar esa inquietud por algún diseño que no hayan trabajado, que no hayan empleado y que tengan esa inquietud y lo lleven a cabo una vez que comiencen a utilizar ese diseño, que comiencen a adentrarse en ello, pues podrán explorar algunas otras particularidades de los diseños que tendrán que ser tomadas en cuenta en consideración de la teoría sobre las variables y de los instrumentos que se estén utilizando. Posteriormente, me parece que abriremos alguna ronda de preguntas y respuestas, pero antes de ello, anótenlas para pasar a la parte cualitativa. Aquí cambiamos de chip. Hablamos de otra forma de observar los análisis de un problema de investigación, que es el paradigma cualitativo. Cambiamos con ello. Seguimos hablando de diseño. Hay por ahí algunos que critican el utilizar la palabra diseño en el paradigma cualitativo, puesto que el diseño ha sido utilizado más como parte de cuestiones de medición, cuestiones arquitectónicas, cuestiones de diseño de modas, donde implican mediciones específicas. Sin embargo, algunos metodólogos propiamente a sus libros les han denominado diseños de investigación cualitativa. Y vamos a hablar un poco al respecto de lo mismo. ¿Cómo estaríamos adentrándonos entonces a diseñar una investigación cualitativa propiamente considerando el objeto de investigación? Para ello, creo prioritario entonces hacer estas precisiones. El diseño de la investigación cualitativa es de carácter flexible y artesanal. A diferencia de lo que acabo de platicarles anteriormente, aquí no hay rigurosidad en su utilización. Es flexible, depende de los sujetos, del contexto, del trabajo que se vaya realizando en los análisis, si puedo mover algo en el diseño. Y entonces en ese carácter artesanal también es que se va perfilando como un artesano, cada vez va puliendo, va dándole una forma distinta a su obra y no sabe en qué va a terminar. Tiene una idea hacia dónde se encamina, pero el artesano, hasta que observa concluida su obra, dice aquí, es a donde quería llegar, hasta aquí. Hay algunos artesanos que incluso dejan por ahí todavía algunas cuestiones que parecían no ser parte de la obra, pero el artesano es quien decide que ahí es donde culmina su obra. Así más o menos tendríamos la cuestión, el carácter de los diseños cualitativos. También es necesario precisar que hay un nivel secuencial de concreción en estos diseños. Es decir, primero estaríamos hablando de una jerarquía en lo cualitativo. El paradigma es cualitativo. A partir de ello, entonces, emanan diferentes métodos de investigación cualitativa y es en donde debemos de tomar en cuenta las características particulares del método para realizar el diseño de la investigación cualitativa. Yo pongo aquí como ejemplo solo algunos, hay muchos otros, pero considero que estos son como los ilustrativos que me permiten hacer mis primeras introducciones a la investigación cualitativa. Etnografía, fenomenología, estudio de caso. A partir de la decisión de ese método, entonces también estaremos decidiendo la técnica que se va a utilizar, pero esa técnica está en función de la metodología que he decidido utilizar. Puede ser observación, entrevista, grupo de discusión, narrativa, etcétera. Diferentes técnicas para recolectar datos de carácter cualitativo. Luego el instrumento. A partir de la técnica que he decidido utilizar, pues ya decido yo si incluso esa técnica la voy a hacer no estructurada, sin utilización de instrumento, o si será necesario tener un instrumento como una observación estructurada para
seguir unos conceptos que se ha decidido inmiscuir dentro de la investigación cualitativa. Entonces, ese es el nivel secuencial de concreción en el diseño de la investigación cualitativa. De igual forma, también es necesario precisar que es en la construcción provisional. Aquí podríamos hablar de una construcción provisional del objeto de investigación. Conforme nos vamos adentrando en los análisis, va concretándose en esto que hablamos del carácter artesanal de la investigación, se va concretando el objeto de investigación. Y en esa construcción provisional tenemos la formulación de las preguntas de investigación que son provisionales también, y esas preguntas van a guiar este prediseño metodológico. Algunos utilizan este término, prediseño metodológico o diseño previo de la metodología. Ya lo tenemos aquí como diseño metodológico provisional. A partir de las preguntas, es importante que las preguntas van guiando el diseño. Entonces, hay varias cuestiones que tomar en cuenta aquí para los diseños cualitativos, a diferencia de los cuantitativos. Carácter flexible y artesanal, el nivel de concreción que va del paradigma, método, técnica, instrumento, y que son las preguntas quienes guían este prediseño metodológico. Y entonces tengo estos como ejemplos, prediseños metodológicos y diseños metodológicos provisionales. Decidí dejarle así el nombre porque es ustedes como investigadores quienes posteriormente que hayan realizado los primeros acercamientos al campo, irán concretando ya el diseño, cómo va a quedar. Ya no va a ser prediseño ni va a ser diseño provisional, va a ser ya el diseño propio de la investigación. Pero para ello, entonces, insisto, es necesario considerar las preguntas de investigación, las fuentes de información, también una parte importante. Las fuentes de información son los sujetos, los actores, estos sujetos que están involucrados en lo que deseo investigar. Importante tenerlos en cuenta. Me refiero a si van a ser alumnos, van a ser docentes, directivos, padres de familia, ciudadanos, empleados administrativos. Es muy importante que para este diseño provisional se tome en cuenta quiénes son. Debo tenerlos en mente para la realización del diseño. Además de ello, el lugar o espacio. Ojo que aquí le voy a llamar lugar o espacio a donde se va a realizar la técnica, ¿eh? Es decir, donde voy a realizar la entrevista o donde voy a realizar la observación. ¿Qué lugar se ha decidido? Puede ser el patio, puede ser la cancha de usos múltiples, puede ser el patio cívico, puede ser un salón de clases, la dirección del plantel. Hay que tomarlo en cuenta para el diseño provisional del ambiente de la metodología. Pero además el contexto situacional, no solo el lugar, porque pudiéramos en algún momento generar que ese lugar quede aislado del contexto, pero el contexto debo de traerlo a mi diseño. Debo considerar una parte importante en lo cualitativo, el contexto situacional, donde están inmiscuidos los sujetos participantes. Las fuentes de información están inmiscuidos en un contexto específico y me interesa tomarlo en cuenta para el diseño. A partir de ello, entonces, también es necesario considerar la técnica que se estará utilizando. Yo lo había mencionado, si es entrevista, si es observación, si es grupo focal, si es narrativa, qué técnica se va a utilizar, de igual forma como su precisión, entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, y con ello poder decidir también el instrumento que se estará empleando para el desarrollo de esa técnica. Esto es necesario, esto es el prediseño metodológico. Estas 6 cuestiones que son necesarias considerar para ese prediseño. Y entonces, podríamos mencionar, por ejemplo, de la etnografía, la metodología etnográfica, y aquí les muestro a Bronislaw Malinowski, que es considerado como el padre de la etnografía. De hecho, si ponen la palabra en el buscador de Google de imágenes etnografía,
Van a encontrar muchas fotografías clásicas de él haciendo su investigación etnográfica en las islas Trobriand en los años 20, por allá en los 1920-22. Entonces, un diseño etnográfico cualitativo, insisto que podemos llamarle de carácter provisional, podría quedar de esta forma, considerando que la etnografía describe, analiza ideas, creencias, significados, conocimientos, prácticas de grupos, culturas o comunidades, es decir, el grupo, la cultura y la comunidad son los que le interesa la etnografía y le interesa conocer esas prácticas, esos significados, esas creencias, esas ideas que tiene el grupo concretamente. Por ello, la fuente de información van a ser los sujetos y sus interacciones en la comunidad, en el grupo. Esas interacciones, ahí como estén. Por eso Malinowski lo hizo ahí, de esas fotografías a blanco y negro, donde destaca el británico blanco, vestido de blanco, entonces en grupos étnicos de carácter, de alguna etnia diferencial. Esas interacciones con los sujetos son los que le interesan a la etnografía, por eso es que la fuente de información son ellos. El contexto es entonces donde se está desarrollando esas interacciones. Es preciso tenerlo en cuenta. Ese contexto en donde están interactuando, que es su comunidad, o puede ser el plantel educativo, o puede ser la zona escolar, o puede ser el lugar donde van a realizarnos el encuentro deportivo, las canchas de usos múltiples, ese contexto donde realizan sus interacciones es el que debo tomar en cuenta para el diseño. Y las técnicas, aquí la sugerencia es que sean eminentemente observaciones. Efectivamente, esto no prohíbe que se hagan entrevistas, pero las entrevistas permiten ratificar o ir encaminando mejor las observaciones que se están realizando. Si se hacen observaciones, se analizan y se llegan a algunas comprensiones, se está comprendiendo algunos patrones de conducta específicos, las entrevistas pequeñas, sean realizadas en lapsos pequeños entre los sujetos que están interactuando, pues permiten caminar mejor esos análisis que se están realizando. Pero en la cuestión etnográfica, pues debe privilegiarse las cuestiones de observación, las técnicas que tengan que ver con la observación. Insisto, no son exclusivamente observaciones, pero hay que privilegiar estas cuestiones. Y entonces el instrumento estará dado conforme a la técnica que se decida utilizar. Puede ser un guión de observación, puede ser un diario de campo, puede ser una bitácora, que puede ser bitácora audiograbada, etcétera, dependiendo de la técnica que se haya decidido utilizar. Ahí estaremos hablando de este diseño etnográfico cualitativo. Me gustaría también proponerles un diseño de la fenomenología, considerando aquí que la fenomenología pues es esta interacción de los significados que le da el sujeto a una vivencia que tiene. Aquí se privilegia entonces eso que el sujeto participante está mencionando en sus vivencias. La fenomenología entonces busca hacer un análisis más exhaustivo de las experiencias individuales subjetivas de los participantes individuales, ese significado que le dan a la experiencia que han vivido. Por ello entonces la fuente de información será ese sujeto o sujetos que tienen la experiencia, la vivencia que le está interesando, que vamos a denominarle el fenómeno, esa vivencia respecto al fenómeno que se busca analizar, de tal forma que el contexto es donde el sujeto ha vivido esa experiencia. Ese es el contexto. Insisto, como lo había mencionado anteriormente, no significa que sea el mismo el lugar. Insisto, en muchas ocasiones les comento una investigación que en algún momento leí, donde hacían un estudio fenomenológico de los padres
la paternidad en un centro de rehabilitación social. ¿Cómo está ese fenómeno? ¿Cómo se lleva a cabo el fenómeno de ser un papá, de tener hijos que están fuera mientras está preso, está en un centro de rehabilitación social? Entonces el contexto es eso, es el centro de rehabilitación social. Sin embargo, el lugar donde se realiza la aplicación de la técnica no necesariamente es el centro de rehabilitación. En ocasiones ahí permiten alguna salida o permiten algún espacio donde se lleven a cabo las entrevistas, de tal forma que pues el investigador no puede entrar a hacer una etnografía al centro de rehabilitación social, pero puede hacerlo a través del estudio fenomenológico, y entonces aquí las técnicas son eminentemente entrevistas, lo cual entonces tampoco me obliga a evitar las observaciones. Pueden hacerse observaciones como complemento de los análisis que se están realizando en la fenomenología, pero se sugiere que sean eminentemente entrevistas, realizar entrevistas a profundidad ampliamente hasta llegar a alguna cuestión de saturación teórica una vez que se ha profundizado en esas entrevistas. De tal forma que entonces el instrumento en este diseño estará conforme a la técnica de entrevista que se seleccione, y pues esa técnica en la realización estará también determinada por el lugar de donde se estará realizando la aplicación de la técnica utilizada. Otro diseño más que yo sugiero en esta cuestión de adentrarnos por primera vez a lo cualitativo o intentar trabajar algún otro diseño, pues está el estudio de caso. Este es común, Robert Stake en su libro lo ha detallado ampliamente, los estudios de caso, y pongo esta imagen donde esto, el que está de coloreado de naranja, pues es el caso, puede estar el caso dentro de unos individuos o puede ser un grupo de individuos que conformen el caso. Es decir, ya el caso propiamente será un tema de análisis una vez que se esté conformando el objeto de investigación. Entonces, el diseño puede quedar considerando que los estudios de caso buscan describir y analizar la complejidad del caso particular, del sujeto o sujetos que tienen un interés muy especial en sí mismo. Es decir, ese caso es de interés por sí mismo. Lo clásico utilizado con los estudios de caso, pues son los chicos que tienen alguna diferencia y que el investigador considera que es muy especial por alguna característica en especial. Sin embargo, no siempre tendría que ser así. Podemos hacer un estudio de caso de un sujeto que tiene un interés especial o que despierta en esas interacciones con otros sujetos un interés muy especial por las particularidades que presenta. Y entonces la fuente de información sería tanto las interacciones de ese caso en particular como los sujetos que están periféricos al caso. Todos aquellos que tienen que ver de alguna forma con el caso de manera periférica nos interesa que estén dentro del diseño, además de las interacciones del caso. Aquí entonces hablamos de los dos, tanto interacción como el sujeto propiamente en su vivencia. Entonces el contexto es donde se desarrollan las interacciones del caso, donde está inmiscuido el caso. Puede ser el plantel educativo, puede ser el club donde frecuenta estar, puede ser incluso la casa familiar, ahí donde vive, donde reside el sujeto del caso, de tal forma que las técnicas, aquí no hay algo que sea eminente, aquí tendríamos que hacer tanto observación como entrevista para acercarnos mejor a la comprensión del caso. Y los instrumentos pues también estarán determinados por ambas técnicas. Entonces, el instrumento que tenga que ver con la técnica de observación, como el instrumento que tenga que ver con las técnicas de entrevistas o de diálogo con los sujetos, insisto, tanto inmiscuidos en el caso como periféricos al caso, que pueden tener un análisis específico de lo que han percibido, lo que han estado propiamente vivenciando en la interacción con el caso.
Estos son pues los 3 diseños que les puedo presentar, que les puedo proponer en la cuestión particular de lo cualitativo. Ya entonces con ello, finalizando con esta charla, pues es importante que ustedes tomen en cuenta o analicen a partir de estas generalidades, insisto en que son generalidades de los diferentes diseños de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Cuál eligen ustedes como investigadores? ¿Cuál consideran ustedes que puede ser una cuestión específica que les ayude a concretar el objeto, la inquietud investigativa que traen consigo para realizar una investigación? Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes, Juan Manuel Coronado Manqueros, agradeciendo la atención que han prestado a esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Arturo Barraza.